días, mi nombre es Ariana Belén Ayala Romano, curso segundo semestre de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia. Y hoy vengo a hablarles sobre la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva, o también conocida como CPAP por sus siglas en inglés, es traducida como el sistema de soporte ventilatorio no invasivo, el cual consiste en la aplicación de la presión mantenida de forma continua en la vía aérea, mediante un flujo de gas que no requiere de una frecuencia de ciclado. Esta funciona mediante una presión supraatmosférica, la cual se sustenta en el mantenimiento de esta misma. Se aplica durante la expiración en un individuo que respira espontáneamente. Se aplica la misma cantidad de presión tanto en la inspiración y en la expiración. Sin embargo, en la expiración se mantiene una presión transpulmonar más elevada que en la inspiración. Algunos de los beneficios de el CPAP o de este sistema es que mejora el reclutamiento y estabilización pulmonar alveolar, mejora la frecuencia respiratoria, aumenta la capacidad de residual funcional, disminuye el consumo de oxígeno en los tejidos, baja el riesgo de algún tipo de infección, ya que este dispositivo no es un dispositivo invasivo, reduce la necesidad de intubación o ventilación mecánica y aumenta el intercambio gaseoso, mejorando la relación ventilación-perfusión y la oxigenación, entre otros. Algunas de las indicaciones eh, que nos marcan para poder administrar este sistema nos dice que el paciente sufra de una disminución del volumen pulmonar, es decir, que exista algún edema pulmonar, atelectasia, dificultad respiratoria en el por pulmón húmedo o enfermedad de membrana iliana. En otros casos son por cierre de la vía aérea, puede ser una apnea de la prematuridad, displasias broncopulmonares y bronquiolitis. Contraindicaciones, es decir, en los pacientes o neonatos que no se pueden aplicar este tipo de procedimientos, es que exista una hernia diafragmática congénita, un neumotórax, una gastrosquisis o que el paciente esté en sedación profunda. Asimismo, que exista una fístula traqueoesofágica con o sin artresias de esófago, artresias u obstrucciones intestinales, acidosis respiratorias intratables o que el recién nacido sea muy inestable. Es necesario identificar que el flujo de gas esté entre 5 a 10 litros minuto, dependiendo de las necesidades y de las indicaciones médicas. La presión dependerá de las necesidades del paciente. Una FIO2 que se ajustará según los objetivos de saturación y o de presión arterial del oxígeno, una temperatura alrededor de los 37 grados centígrados y una humedad cercana al 100% de los gases inspirados. Tenemos que saber que en todo procedimiento existen efectos adversos o pueden haberlos. Algunos de los efectos adversos que existen en este sistema es que existe riesgo de sequedad de mucosa, que las secreciones sean más espesas, mayor irritación en la mucosa, aumento del riesgo de una infección nosocomial, pérdida de calor y alteración mecánica en la vía aérea. Esto ocurre mayormente por la fugas en la presión o que no sea la temperatura adecuada en lo que es en la pérdida del calor. Debemos de realizar registros antes y después, primero que nada, de los valores y las modificaciones de la presión, del FIO2 y del flujo de este sistema. También así como el estado clínico del neonato, de las indicaciones y el funcionamiento del equipo e interfaz. Ok, tenemos algunas actividades para realizar el cuidado oportuno y adecuado de algunos objetos o personas especializadas o adecuadas. De primero que nada del equipo utilizado, primero que nada, bueno, tenemos que verificar que la fuente de oxígeno y aire comprimido esté en buen estado, que las conexiones de las tabuladuras no estén pinzadas o no estén en mal estado, que el flujo de gas utilizado sea el adecuado, que esté entre los 5 y 10 litros minuto. Tenemos que verificar que la presión en el FIO2 utilizado sea el indicado. Tenemos que vigilar la humidificación y la
temperatura, las cuales deben de ser las correctas y las prescritas. Tenemos que verificar el ajuste adecuado del gorro y de las cintas de sujeción, así para evitando algún tipo de fuga o alguna lesión que se puede desarrollar con el tiempo. Tenemos que vigilar que la cánula y la mascarilla nasal estén colocados de forma correcta, como lo decía, para evitar algún tipo de fuga, evitar pérdidas de presión por desconexiones del sistema. En el recién nacido tenemos que hacer un monitoreo continuo de los signos vitales y del estado clínico, esto con la finalidad de que en el procedimiento sea el indicado y no se sobrepase a lo que necesita. Tenemos que verificar un estado de conciencia, el estado cardiovascular, tenemos que registrar datos sobre el empeoramiento o el aumento del trabajo respiratorio, registrar la presencia de apnea y maniobra requerida para su solución. Asimismo, tenemos que verificar el estado gastrointestinal, el monitoreo de una posible presencia de lesiones nasales por la interfase, valorar la presencia de secreciones y sus características. Tenemos que valorar el peso diario y el balance hidroeléctrico, el cual debe de realizarse cada 6 horas. Para el cuidado de interfaz y tabuladoras, se debe de elegir el tamaño del gorro y de la pieza correcta adecuada, ya que si existe o es más grande o más pequeño, puede realizar algún tipo de lesión o fugas. Este sea por existan huecos o vacíos, y en el otro porque exista demasiada presión o por no ser de la talla adecuada. No se deberá colocar demasiado fuerte la interfase para evitar un traumatismo nasal. El gorro de sujeción también deberá ser del tamaño adecuado para que permita la fijación correcta, como les mencionaba antes. La interfase, lo que es las narinas, deben de ser una sonda que concuerde con los orificios nasales, el cuales deben de ser del mismo tamaño, así para evitar fugas o una demasiada distensión de estas. Tenemos que igual vigilar los métodos de sujeción para prevenir el riesgo de lesión isquémica cerebral por compresión de la circulación y vaciar el exceso de agua de las tubuladuras. Del cuidado de laboratorio e imágenes, primero tenemos que tener un control en la gasometría a los 30 y a los 120 minutos de ingreso a este sistema, y luego después de cada modificación en la presión del mismo sistema o del el PO2. Asimismo, tenemos que tener los rayos X del tórax al ingreso para así poder determinar las intervenciones a realizar. Sin embargo, los rayos X no se deberán utilizar como un estudio diario. Y se deben de realizar otros estudios según estado o patología del recién nacido. Podemos tener algunos efectos adversos con lo que es este sistema. Podemos tener efectos adversos a nivel respiratorio, como es una sobredistensión pulmonar, una disminución del volumen de la corriente, mayor fluctuación en episodios de hipoxia o hiperoxia. Asimismo tenemos a nivel renal, que sería una diuresis. A nivel digestivo es la disminución del flujo mesentérico y perfección gástrica. Un nivel hemodinámico, que es la disminución del gasto cardíaco. Nivel de neurodesarrollo, es decir, neurodesarrollo social, que demora el reflejo de succión de eglución, principalmente aquellos neonatos que necesitan este tipo de sistema son alimentados por vía parental, es decir, necesitan una gasometría, una sonda gasométrica. Perdón. Bueno, también existe un retraso en el proceso de alimentación enteral. A nivel local puede existir algún tipo de edema, eritema o laceraciones nasales leves a severos, edemas en ojos, maldeamiento en cara, deformidad cefálica e irritación conjuntival. Esto puede ocurrir por la mala colocación de lo que es el gorro, asimismo como de que no sea la talla adecuada, ocurriendo
una de las contraindicaciones que vimos. Para elegir un sistema ideal, tenemos que tener en cuenta que sea fácil, rápido y seguro de aplicar y mantener. Asimismo, para retirar, que provea confort al paciente, no sea atraumático para el recién nacido, que mantenga efectivamente las presiones estables a los niveles correspondientes, que sea liviano y flexible, que permita la humidificación y el calentamiento de los gases, posea un sistema de control del CO2, que presente baja resistencia a la respiración y el flujo de gas, tener espacio muerto mínimo y prevenir fugas de presión. Los componentes de todo este sistema son tres. El primero es un sistema generador de la presión del CPAP, puede ser de flujo continuo o de flujo continuo e intermitente. De flujo continuo, este se consigue por aumento de la resistencia a la final de la expiratoria. La presión siempre es dada por vía nasal y nunca por el tubo endotraqueal. Es decir, nunca vamos a ocupar lo que es algún tipo de traqueotomía para poder realizar este tipo de procedimiento. El CAP con ventilación mecánica convencional y está el CAP de burbujas o bajo sellado de agua. Este es un procedimiento que se realiza, como lo dice su nombre, mediante burbujas, el cual se realiza con un dispositivo que nos permita al flujo de este. El siguiente componente es la fuente y el circuito de administración de gases inspirados con sistema de humidificación y calentador. Son necesarios principalmente la fuente de oxígeno, la fuente de aire comprimido, el mezclador o blender, equipo de calentador y humidificador y las tubuladuras corrugadas. Y por tercero tenemos las interfaces de conexión entre la vía aérea del recién nacido y el sistema de administración de este sistema. Tenemos lo que es la cánula o mascarilla facial, que es el que se va a colocar en las narinas del recién nacido. Estos deben de ser, como les mencionaba con anterioridad, de acuerdo al tamaño de estas, como lo dice, que se colocan en la nariz del niño y se conectan a las tubuladoras del equipo. Tenemos el gorro, el cual debe de ser, dependiendo de los tamaños del diámetro del cráneo del neonato, y el tubo nasal, el cual consta de todo lo necesario para la correcta posición, fijación y mantención de la cánula o mascarilla. Para la instalación y el posicionamiento correcto del neonato, para la instalación se debe de seleccionar el tamaño adecuado de cánula nasal. Existen dos, que es la Hudson y Fisher Baker. Estos vienen marcadas por tamaños y pueden ser determinadas por el peso del paciente. Se debe de colocar el recién nacido en posición supina con la cabeza elevada a 30 grados. Se debe colocar una toalla en los hombros del el neonato. A pesar de que esta posición sea como que la más adecuada, para tener una mayor eficacia en este proceso, es también aconsejable la posición de prona, supino, bueno, la posición prona, que nos ayuda también a la mayor expansión de los pulmones. Se debe de colocar el gorro en la cabeza del bebé, el cual debe cubrir ambas orejas y debe de estar por arriba de las cejas. Este sujetará los tubos de este sistema. Se debe ajustar firmemente para minimizar el movimiento de los tubos. Posteriormente se debe controlar la cánula nasal para la cánula nasal previamente apropiada a este sistema, y se debe colocar a los tramos cortos del tubo corrugado. Se debe de lubricar las puntas de la cánula binasal e insertarlas suavemente en las narinas con las puntas curvas hacia abajo. Y las puntas nasales deben ser introducidas de 1 a 3 milímetros dentro del orificio nasal.
Se debe de mantener la cánula separada a unos a medio centímetro del tabique nasal. La cánula no debe descansar en el filtrum labial o en la base del labio. Se debe ajustar los codos que unen los tubos de la cánula de manera que las puntas nasales queden en una posición cómoda y que no sea molesto. Fijar los tubos corrugados cortos al gorro del niño. No debe de haber presión lateral en el septo. Y para minimizar la fuga de presión positiva por la boca, se debe de facilitar lo que es un chupón para que no exista fugas de presión por la vía oral. Para los cuidados esenciales de enfermería tenemos cuidados generales, del cual es el monitoreo continuo de los signos vitales, como es la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y, y la evaluación clínica el cual consta del estado respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal y neurológico. Para el aseo, el aseo se realiza en parejas o con la ayuda de otra persona, ya que mediante una persona se encarga de contener y vigilar que la pieza nasal esté bien colocada, la otra persona se encargará de limpiar los restos visibles de suciedad. Se recomienda que el recién nacido sea observada detenidamente de cada 1 a 2 horas en las primeras 24 horas que llega a este sistema o que se empieza a administrar este sistema, y luego que ya pasen las primeras 24 horas se vigilará de 2 a 3 horas, en un intervalo de 2 a 3 horas. También tenemos los cuidados en la piel, el cual durante este proceso se irá vigilando que no exista algún tipo de presión, el cual pueda provocar algún tipo de lesión por presión y humedad. Se debe de evitar desconectar al recién nacido de este sistema. El posicionamiento será en flexión y con las extremidades hacia la línea media, con la cabeza y cuerpo alineados. El método piel con piel, quiere decir que el personal de enfermería ayuda al padre o madre a posicionarse al neonato en lo que es el pecho, esto con la finalidad de que exista un soporte. Se realizará ayudando o trasladando del bebé de la incubadora hacia el sillón para que pueda estar cómodo también el madre o padre. Se debe de retirar con cuidado este sistema para posteriormente fijarlo a lo que es el sillón, para así no exista mucho movimiento y ocasione algún tipo de lesión. Y ya posteriormente será el proceso, o para que sienta ese como confort del neonato. En la alimentación, el recién nacido, como hace rato les comentaba, será alimentado por vía parenteral mediante una sonda orogástrica. Perdón, hace rato era orogástrica. Esto con la finalidad de que no existan fugas o no exista algún tipo de lesión. Para el cuidado del neurodesarrollo, primero que nada se debe de minimizar los ruidos, tanto externos como internos, bajar las luces del ambiente, organizar los cuidados y controles entre los médicos y enfermeras, prever contención durante las manipulaciones, evitar las manipulaciones excesivas, favorecer periodos de descanso, valorar los signos de estrés en el paciente, lo que puede ocasionar algún tipo de traumatismo, manipular al recién nacido con suavidad y facilitar el vínculo con los padres, así para que no exista ese miedo de que algo pueda ocurrir. Algún tipo de complicaciones es que exista una lesión por presión, la necrosis de la columela y la laceración del ala de la nariz son las lesiones más frecuentes, eso por la presión o porque están mucho tiempo en contacto los dispositivos con las partes del cuerpo. También puede haber una distensión abdominal, un disconfort, apneas por obstrucción, un edema palpeoreal, problemas de aumento de la presión en la vía aérea, moldeamiento
moldeamiento de la cara por fijaciones extensas, es decir, que de que está así, pues no crezca de manera adecuada el cráneo del paciente y exista una irritación conjuntival. Este sistema se retira cuando hay una mejoría en la patología que determinó su uso. Como ya les mencionaba, se debe de verificar o tener en revisión constante a los pacientes con este sistema, ya que no debe de sobrepasar el tiempo estimado que fue indicado este procedimiento. Y si el recién nacido presenta apnea, si estas son cortas, autolimitadas y no provocan cambios hemodinámicos serios, se podrán ir disminuyendo las cantidades. Es decir, se puede aplicar solo en un momento, retirar en uno y después volver a colocar para así ir fortaleciéndolo y que por sí mismo ya pueda respirar de manera adecuada. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.